Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy estamos en nuestra sección ¿Sabías que? Y hoy vamos a responder a una pregunta que algunos toman muy fuera de contexto un versículo y vamos a descubrir que nada tiene que ver con lo que algunos malinterpretan. ¿Cómo depositar mis cargas en el Señor? Y desde aquí le envío un saludo a mi hermana Flor, que me mandó ¿sabías qué? Para que corrigiésemos o expresásemos lo que realmente dice la Biblia respecto a un pasaje que está totalmente tomado fuera, ni siquiera de contexto, sino que en una mala lectura. Una cosa es malinterpretar o descontextualizar, otra cosa es de frentón que alguien creyó leer algo que no está como lo leyó, y ahora a través de las épocas muchos cristianos, sin darse el tiempo siquiera de buscar si está así como lo dicen, lo repiten como loritos. ¿Cómo dice el común de la hermandad? Sobre todo en las líneas pentecostales, porque hay denominaciones que para ellos esto no es tema, pero sobre todo en las líneas más pentecostales tradicionales que a veces son bastante misticistas y se basan en mitos que ni siquiera se dan el tiempo de discernir. Ojo, y se lo dice un pastor de corte pentecostal, que nacía las cosas de Dios en una misión, en una corporación que surgió desde la Alianza Cristiana y Misionera. Usted entenderá que de por sí también es una misión o una corporación que se dedica a buscar un equilibrio entre el espíritu y la palabra. Aunque a veces reconozco que de donde yo provengo espiritualmente están re lejos de el contexto correcto de la palabra. Eso es real. Pero al menos buscaban un equilibrio. Pero me refiero también a esos hermanos que, sin ánimo de ofender, quizás por una mala lectura, una mala comprensión lectora, o porque no se dan el tiempo siquiera de leer correctamente la escritura, sino que han escuchado, dicen antojadizamente esto: echa sobre Jehová tu carga y él te la llevará. Entonces, a una pregunta, ¿cómo depositar mis cargas en el Señor? Vendría la respuesta como algo simple: tus cargas échalas al Señor porque él te las va a llevar. Sencillo. Sería genial la vida cristiana de esa manera, ¿no le parece? Primero, ¿dice eso la Biblia? Es lo primero que debemos preguntarnos. Así de frentón. ¿Dice eso la Biblia? ¿Lo dice de esa manera? Y si aplicamos un poquito de comprensión lectora o de lectura, poder discernir si realmente lo dice así. Ahora, si vamos un poquito más allá con ciertas herramientas teológicas, poder darle una buena interpretación, extraer lo que el escritor quiso transmitirnos. Entonces, veamos cómo sí dice la Biblia, porque la Biblia en ningún lugar dice, echa sobre Jehová tu carga y él te la llevará. Así que gracias, hermana Flor, por compartirnos esto. Y si alguien más, porque todos los domingos voy a estar llevando con la ayuda del Señor un ¿sabías qué? Si hay otras perlitas por ahí que dicen: mire, pastor, ¿será tan así, no será tan así? Envíenmelo por interno, estoy a bien de recibir. Salmo 55, 22, lo vamos a seccionar en parte A y parte B. Salmo 55, 22, A dice así: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¡Ajá! ¿Dónde dice que él te va a llevar la carga, mi hermano? ¿Ah? ¿Lo dice? No lo dice. Leámoslo de nuevo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará.
Yo no veo por ninguna parte que si Dios nos va a sustentar, es un equivalente, un sinónimo de que Él nos va a llevar esa carga. Habría que preguntarse una cosita clave y separar en tres partes. La pregunta clave: ¿de quién vienen las cargas sobre la vida del cristiano? Tres alternativas. Número uno, de nosotros mismos, y voy a explicar cada punto. Número dos, de Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda. Número tres, de Dios. Comencemos por lo básico. Escúcheme bien, y aquí no podemos ser hipócritas, no podemos ser niños espirituales, debemos ser ya hombres y mujeres maduros en Dios. Hay cargas que tú y yo mismo me las pongo. ¿Cómo, pastor? Sí. Cuando a veces hacemos cosas que Dios no nos pide hacer y nos comienzan a quedar grandes los zapatos, nos queda grande el poncho, nos metemos en camisa de 11 varas y podríamos usar muchos dichos populares. A veces hacemos 10 cosas para Dios y nos desgastamos. Eso es una carga. Donde Dios quiere que hagamos 3 cosas con Él. No es lo mismo hacer cosas para Dios, Marta, que hacer cosas con Dios, María. Hay otro nivel de carga que nosotros mismos nos ponemos que se llaman problemas. Y seamos honestos, por naturaleza humana somos muy buenos para buscar problemas o meternos en ellos. Ahora, el libro de los Salmos es sabiduría de Dios. Técnicamente hablando, son 5 libros que componen la obra llamada los Salmos, que para Israel era su himnario. La mayoría de aquí se canta. Es la emocionalidad de el salmista de turno que se expresó en letras. Y hay otro mito. De frentón sale otro mito. Usamos la palabra salmo y para algunos todos los salmos fueron escritos por David. ¿Ah? ¿Y qué pasaría si le digo que no todos los salmos fueron escritos por David? Como no todos los proverbios fueron escritos por Salomón. Ah, ya, a ver, y demuéstremelo, pastor. Se lo demuestro, tranquilo, tranquilo. Salmo 90. Salmo 90. Esta es la sección que es el 4.º libro de los Salmos. Hay 5 secciones en los Salmos, que son en el fondo 5 libros que componen la obra llamada Salmo. Y cada sección tiene salmos compatibles, algún tema a tratar. El libro 4 de los Salmos comienza con el Salmo 90 y el subtítulo en Reina Valera dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y dice oración de David, varón de Dios. No, dice oración de Moisés, varón de Dios. Ya sea que Moisés escribió esto y llegó como una obra tardía después y se incluyó en los Salmos, o también puede ser que un salmista de nombre desconocido se basó en una tradición oral de lo que oró Moisés, no lo sé bien. Pero el hecho en cuestión es que este salmo se representa como autor a Moisés. Y los salmos son sabiduría de Dios. Esto de meternos en problemas, si vamos a otro libro de sabiduría que es el libro de Job, donde ahí nos va a enseñar nuestro Dios cómo Él va a permitir cargas en proceso para formación. Y sería contraproducente, paradójico y contradictorio, vamos a descubrir que el que pone la carga, después la quite, ¿cómo entonces vamos a ser formados? Job 28:28 nos enseña 2 cosas. Dice que la sabiduría o el conocimiento de Dios es el temor de Él. O sea, cuando tenemos conocimiento, no es cuando tenemos información acumulada, es cuando la información que hemos recibido a través de la Escritura la ponemos por obra. Pero dice que el apartarse del mal es la inteligencia.
La gente de allá afuera del mundo le dice inteligente al que resuelve problemas. Oh, que eres inteligente, mira la solución que me diste al problema. Nuestro Dios sí que es inteligente y quiere que seamos inteligentes, porque la inteligencia en Dios es evitarnos problemas. Pero nos gusta meternos en problemas, después estamos desesperados. Por eso ahora hay cargas que nosotros mismos las ponemos en nuestras vidas. Ahora, volvamos un poquito al libro de Job. ¿Quién le puso grandes cargas de problemas, de angustia, de aniquilación, incluso en muchas áreas a Job? Usted me va a decir, Satanás, el diablo. Y yo le voy a decir, tiene toda la razón. Pero detrás de ese ser que nos pone cargas, aguijón, y siempre nos va a meter en problemas también, ¿quién es el que está dando el permiso? ¿O usted cree que el diablo se manda solo? No. El diablo termina cumpliendo los propósitos de Dios. Llega a ser, entre comillas, un siervo al servicio de Dios, aunque no lo quiera. Ahí se ve la grandeza de nuestro amado Dios. Entonces van a haber carga o aguijones o angustia que van a venir de la mano del enemigo. Eso es indudable. Pero aquí viene lo clave. En general, toda carga va a venir de la mano de Dios, como un proceso formativo. Van a haber cargas que Dios va a poner en forma implícita en el llamado. Y eso se llama deber cristiano. Todo cristiano ya trae una carga de llamado, porque hay deberes a cumplir, hay procesos a vivir, situaciones a atravesar. Mire, esta misma lectura, ahora en Salmos 55, 22, pero la sección B nos va a ayudar a entender. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, el salmo completo, el 55, 22, se lee así: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No tiene que ver con devolver una carga que él mismo puso, con que él ha prometido sustentarnos en el proceso de llevar la carga. Por eso ahora dice, no dejará para siempre caído al justo. Entonces entendemos que el justo es el que es llamado por Dios y amado por Él. Por ende, también entendemos que es un proceso. No dejará para siempre. Ya la expresión siempre tiene sentido de temporalidad. Y el no dejará también tiene un sentido de condición. Dios condicionalmente va a permitir procesos formativos, pero la gran promesa de Él es no llevarnos la carga, sino darnos el sustento, darnos el sosiego, darnos la paz, la tranquilidad en medio del proceso. Biblia PDT, que es una versión muy sencilla, muy clara, lo dice así. Le va a quedar mucho más clarito. Confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. ¿Se fija? Quede derribado para siempre. Esto tiene una fecha de caducidad. Y esto es lo que vemos a través de la vida graficada en la historia de Job. Dice el erudito bíblico que estuvo no menos de 1 año con una sarna maligna, que al presente no se sabe qué tipo de enfermedad es. Algunos dicen que era algún tipo de sarcoma de la piel, algún tipo de cáncer de piel. No lo especifica, pero sí sabemos todos los procesos que vivió, que fueron extremos. Pero tenía fecha de vencimiento el proceso, y tras eso vemos un Job que fue capaz de llevar la carga porque venía permitida de la buena mano de Dios, pero vemos que en el proceso, aunque parecía que Dios no estaba presente, Dios sí estuvo atento en cada instancia en la vida de Job. Quizá usted está viviendo proceso, considere que va a tener un tiempo de fecha de caducidad. Lo que empieza hoy día tendrá que terminar en algún momento. Pero si viene de la mano de Dios no es para destrucción, es para formación. Por lo tanto, lo que Él mismo va a poner no lo va a quitar mientras no se cumpla el proceso.
pero va a permitirnos el proceso y Él nos va a sustentar. Por eso, Palabra de Dios para Todo PDT, esta versión sencilla, dice claramente: confía al Señor todas tus preocupaciones. Entonces, lo que podemos depositar en Dios no es la carga que involucraría el proceso en sí, sino las preocupaciones que el proceso conlleva en sí mismo. Se lo confirmo aún desde la misma raíz de las palabras. La palabra carga, que aparece aquí en 55:22 de los Salmos, es la palabra hebrea yehat, y significa lo que ha sido puesto por Dios, por la providencia de Dios, lo que divinamente viene sobre la vida del hombre, lo que por la providencia ha sido puesto. ¿Qué significa la providencia? Es la forma en la cual Dios nos procesa, permitiendo situaciones. Entonces, desde la lógica argumentativa de una buena exégesis, vale decir, una buena interpretación del texto, comparado con una versión más sencilla en lenguaje y yendo a la raíz de la palabra, por todos lados vemos que el que va a poner la carga es Dios para procesarnos. Y todo el sustento del versículo y la gran promesa no tiene que ver con que a Dios le echemos las cargas, sino que a Dios le vamos a entregar las preocupaciones que vamos a vivir en el proceso. Y ahí estaría una buena interpretación ya del texto bien leído. Escúchemelo, bien leído, porque alguien lo leyó mal o no lo entendió y surgió el mito: echa sobre Jehová tu carga, que Él te la llevará. Nunca lo ha dicho así, mi amado. Es más, este pasaje va muy en paralelo, muy a la par, con lo que después Pablo enseña ya como doctrina. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes? Los justos, que están caídos en el proceso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios es experto en revertir lo negativo en positivo. Dios es experto en cambiar maldiciones por bendiciones. Dios es experto porque ahí está la providencia, el buen cuidado de Dios sobre nosotros, aún poniéndonos cargas pesadas, permitiendo procesos difíciles para sacar lo mejor de nosotros y formarnos como sus hijos. ¿Se da cuenta que es diferente? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la carga, el proceso, viene porque hay un propósito. Y el que va a permitir esa carga, ese proceso, por el propósito es Dios mismo. Entonces, a la pregunta, ¿cómo depositar mis cargas en el Señor? La respuesta es sencilla: confiando en Él, entregando a Él las angustias, las preocupaciones y los malos ratos que vivimos en el proceso, pero nunca le vamos a poder entregar la carga que ha venido de su buena mano. Un consejo al cierre. Preocupémonos de leer correctamente. Leyendo correctamente, vamos a interpretar correctamente. Démosle un contexto a lo que leemos e interpretamos. Es decir, tratemos de discernir qué quiere transmitirnos el Espíritu Santo a través del escritor de turno. Y por favor, faltando tan poco para el arrebatamiento, maduremos y crezcamos. No repitamos lo que alguien dijo, por bonito que parezca. Ya vimos en un ¿sabías qué? Anterior, que la Biblia nunca ha sostenido que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Ya lo vimos. Como jamás ha sido un versículo bíblico: echa sobre Jehová tu carga, que Él te la llevará. ¿Ah? Saludos, bendiciones desde Longaví a cada uno.
now. I have